Hoy vamos a hablar de una historia fascinante y un poco macabra del siglo XVI, la época en que la reina Isabel I de Inglaterra ordenó que los vagabundos fueran marcados con un hierro caliente en la oreja. Así es, las cosas eran bastante brutales en aquel entonces. Isabel I, también conocida como la Reina Virgen, fue una de las monarcas más importantes en la historia de Inglaterra. Durante su reinado, Inglaterra vivió un período de estabilidad política, crecimiento económico y florecimiento cultural. Sin embargo, el país también enfrentó serios problemas sociales, como el aumento de la pobreza y la vagancia. En el siglo XVI, Inglaterra estaba pasando por un período de cambios económicos y sociales significativos. La población crecía rápidamente, lo que ejercía presión sobre los recursos y la tierra. Además, la disolución de los monasterios por parte de Enrique VIII había dejado a muchas personas sin hogar ni medios de subsistencia. Como resultado, había un número creciente de personas sin hogar y sin empleo que vagaban por las ciudades y el campo en busca de comida y refugio. La reina Isabel I y sus consejeros estaban preocupados por este problema y querían tomar medidas para controlar la situación. En 1572, se promulgó una ley que estipulaba que todos los vagabundos y vagos debían ser castigados severamente. La pena incluía ser azotados y, posteriormente, marcados con un hierro caliente en la oreja. La letra V de vagabundo se marcaba en la oreja derecha de los hombres y en la izquierda de las mujeres. Sí, lo sé, suena espeluznante, pero así eran las cosas en aquellos tiempos. Entonces, ¿por qué se tomó esta medida tan extrema? Bueno, la idea detrás de marcar a los vagabundos era identificarlos fácilmente y evitar que continuaran vagando por el país. También servía como advertencia a los demás: si te convertías en un vagabundo, podrías enfrentarte a un destino similar. Aunque la ley se aplicó con severidad en algunos casos, también es cierto que hubo cierta resistencia por parte de la población y las autoridades locales a la hora de llevar a cabo estas marcas. A muchos les parecía un castigo demasiado cruel e inhumano, y en algunos casos, las autoridades locales simplemente se negaron a aplicarlo. Con el tiempo, la reina Isabel I y su gobierno se dieron cuenta de que castigar a los vagabundos no era suficiente para resolver el problema. En 1597, se promulgó una nueva ley que establecía que los vagabundos debían ser llevados ante un juez de paz y se les debía ofrecer la posibilidad de trabajar en una casa de trabajo o en una granja. Si se negaban a trabajar, entonces sí podrían enfrentarse a la marca en la oreja y a otras penas. Esta nueva ley también incluía disposiciones para ayudar a las personas necesitadas y a los pobres a encontrar trabajo y apoyo. En ese momento, comenzaron a surgir las llamadas casas de trabajo, donde los vagabundos y pobres eran enviados a trabajar en condiciones extremadamente difíciles y en ocasiones inhumanas. Las casas de trabajo se convirtieron en un símbolo de control y opresión. Sin embargo, también representaban un intento por parte del gobierno de abordar la creciente pobreza y vagancia de una manera más estructurada y organizada. A pesar de estos cambios en la legislación, la práctica de marcar a los vagabundos con un hierro caliente en la oreja continuó durante varios años. Afortunadamente, con el tiempo, las actitudes hacia la pobreza y la vagancia cambiaron, y las medidas de castigo se volvieron menos severas. Eventualmente, la práctica de marcar a los vagabundos fue abandonada por completo. Es importante recordar que este episodio en la historia de Inglaterra refleja las duras realidades de la vida en el siglo XVI y la mentalidad de la época. Aunque la medida de marcar a los vagabundos en la oreja puede parecernos impactante y bárbara hoy en día, debemos tener en cuenta el contexto histórico y social en el que se tomó esa decisión. En resumen, la historia de la reina Isabel I y su enfoque hacia los vagabundos nos enseña mucho sobre la evolución de las actitudes hacia la pobreza y la vagancia. También nos muestra cómo los gobiernos del pasado lidiaban con problemas sociales complejos y cómo las soluciones evolucionaron con el tiempo.